lo que se puede implementar como metodología en función de mejorar las prestaciones del atleta, sobre todo en el taekwondo, ¿no? Uno de los métodos que más se mencionan siempre y que en función de cómo se mencionan también generan confusión es la pliometría. Que si uno va por ahí a los autores, son bastante claros cuáles son las limitaciones y de dónde surge. Generalmente vemos o intuimos que uno pone vallas y el atleta salta y después de saltar una repetida cantidad de vallas genera un gesto específico del deporte o cae de una determinada altura, rebota y patea. El problema es cómo entender cuáles son los mecanismos que accionan sobre eso. Si vamos históricamente, desde dónde nace, nos tenemos que ir a la década del 50, finales del 50, cuando estaba iniciando plena carrera espacial, y estaba Rodolfo Margaria estudiando particularmente cómo podían utilizar o realizar los movimientos más económicos en la Luna sin necesidad, obviamente, ante la falta de gravedad, de que el astronauta salga despedido, ¿no? En función, esa es la primera referencia que hay de utilizar este método. Después tenemos al que lo hizo famoso, al señor que más lo investigó y por ahí uno de los entrenadores más reconocidos a nivel mundial, que uno lo puede escuchar por boca de un montón de gente, que es Yuri Verkhoyanski. Que lo que hizo Yuri Verkhoyanski es captar esta información, captar información de otros autores mucho más viejos como Sesenov, y ver de qué manera podía aplicar esto en función del entrenamiento. Y por último, es Carmelo Bosco, que lo que hizo es decir, bueno, cómo empezar a evaluar, cuánta cantidad de saltos, le fue poniendo normas un poco más precisas a todo esto. Contextualizan, ¿no? Porque estamos hablando de un entrenador de la vieja Unión Republicana Socialista Soviética, que en ese momento no había, por ejemplo, WADA, con lo cual ya estamos hablando de atletas que no tenían un control de doping, y ya había doping, si hay referencias de esteroides desde la década del 50. Con lo cual eso es un factor importante. Y por otro lado, que cuando hablamos de rendimiento deportivo en esa época, era un nacionalismo extremo, donde el deportista tenía que ganar, como por ahí hoy lo podemos llegar a ver en países que todavía mantienen ese nivel fuerte en función del deporte, como Corea del Norte y tal, donde son sujetos que están casi obligados a obtener marcas. En función de esto, Verkhoyanski lo primero que hace es pasar a sus atletas triplistas, ¿no?, de nivel olímpico, otro dato que es importante tener en cuenta, el nivel de atletas con los que él trabajaba, a realizar de sentadilla profunda a media sentadilla. Entonces, lo primero que él nota, que al salir de la sentadilla profunda y pasar a la media sentadilla, le aumenta exponencialmente la cantidad de peso que soportan los atletas, ¿no? Dice, bueno, esto está bárbaro. Le reduzco el trabajo, obviamente, porque le reduzco la distancia, pero aumento las prestaciones de mi atleta. Situación que al aumentarle la carga, la biomecánica cambia y por ende empiezan a sufrir dolores de espalda. Y esto está textual en el libro de él, que más allá de los dolores de espalda que podían tener los atletas, lo que importaba era la marca. Si tenían dolores de espalda y lo podían soportar, ya está, no hay otra discusión de por medio. Cuando él empieza a buscar otro método, cuando los dolores de espalda no le permitan a los atletas continuar con el entrenamiento. Entonces, como primer medida, tener en cuenta que cuando hablamos de un método tan bueno como es la pliometría, pero tenemos el contexto de quién lo creó y en la época que lo creó, no podemos sujetarnos a dar de cualquier manera este método, porque obviamente le estaba buscando lo mejor para sus atletas olímpicos, que probablemente
en líneas generales no es lo que uno se puede llegar a topar. Los autores más importantes, otro de ellos, Cometti, del que pueden conseguir bibliografía, obviamente Verkhoyanski, está todo sobre métodos pliométricos, superentrenamiento, tiene el libro de él, periodización de entrenamiento deportivo. De Cometti hay un libro que lo tengo y particularmente me parece muy bueno, que es Pliometría, que usa mucho la base de Carmelo Bosco, que también tengo el libro en PDF y lo van a tener. Es que el método pliométrico es una forma específica de trabajar el sistema locomotor del hombre, y como les decía, él utilizó como referencia a Sesenov ya hace 100 años atrás. Desde ese punto, ¿no?, partimos. O sea, estamos hablando de un sujeto que en el 70 buscó bibliografía bastante anterior. Por otro lado, otro de los autores importantes nos habla que el método pliométrico es la manera de activar un grupo muscular mediante una fase excéntrica bastante fuerte para pasar inmediatamente a una fase concéntrica. Y con eso, Sarsiowski nos habla de que podemos aumentar en 1 a 1,5 veces la fuerza del sujeto. El tema es que lo podemos lograr, sí, ahora que la capacidad que tenga el sujeto de soportarlo es otra. Y acá nos tenemos que ir por ahí un poco más a lo que es la física, y en función de la física tener en cuenta que todos nosotros estamos sujetos a la física. Y cuando nos referimos a eso es que si el sujeto va a estar cayendo, va a haber una fuerza de acción del sujeto cuando cae, una fuerza de reacción que va a ser la que nos devuelve el piso, y por otro lado vamos a tener una tercera fuerza, que es la de fricción, que lo que nos da esa fuerza de fricción es la estabilidad del segmento. ¿Ok? ¿Para qué? Para que al encontrarse tanto la fuerza que baja como la fuerza que empieza a subir, la rodilla en este caso no se vaya para un lado o para el otro. Con lo cual, si nosotros tenemos un atleta que va a comenzar a utilizar un método tan fuerte y tan bueno como es la pliometría, antes de comenzar por ese método, lo que me tengo que asegurar es que los músculos estabilizadores tienen la fuerza para soportar el método. Y por ahí es algo que uno se puede llegar hasta pasar de largo, porque uno ve un saltito, o un salto de 20 centímetros, o un salto de 30 centímetros, y es difícil asociar que es el peso del atleta más la aceleración de la caída. Sobre articulaciones que si no tienen el sustento de los músculos estabilizadores, que no suelen ser los más fuertes, suelen ser músculos más chicos, músculos que al estar acostumbrados a estabilizar en acciones dinámicas lentas, como es el caminar, en una acción repentina no se llegan a activar. No es lo mismo para un tensor de la fascia lata estabilizar una rodilla en posición de caminar, una marcha, que estabilizar una rodilla en 150 milisegundos. Porque las posibilidades de estabilizarlo se dan en un tiempo demasiado más repentino de las que él está acostumbrado y de las posibilidades de las fibras que tiene. Entonces, ya partiendo de haber visto desde dónde nace la pliometría, cómo el sujeto que la creó estaba bajo un contexto, con un determinado tipo de sujetos, que estamos hablando de nivel olímpico, donde a pesar de que obviamente son de nivel olímpico y que tienen todo un entrenamiento de fondo, pueden sufrir determinadas cuestiones a nivel lumbar, a nivel espalda, a nivel articular, y así todos, si lo que sienten, la percepción de lo que sienten, no es limitante para continuar con el entrenamiento, ya tenemos que empezar a decir, bueno, ok, puedo utilizar este método, pero en rigor de verdad voy a tener que adaptarlo a las posibilidades de hoy por hoy, de lo que tenemos hoy como atletas, de lo que vamos a tener hoy como alumnados, y tenerlo en cuenta en función de cómo vamos a poder aplicar este método. Hace falta tener una preparación previa antes de hacer estos ejercicios, y de acuerdo a la edad fortificar aún más el calcio para evitar futuras lesiones articulares. Sí, no hay duda que antes, igual lo vamos a hablar, antes de arrancar con el método pliométrico, y más allá de que el atleta tenga la posibilidad en fuerza, hay que educarlo en cómo caer, por ejemplo. O sea, si el sujeto no tiene una buena biomecánica para absorber la caída, ¿sí? Si el atleta cae de 30 centímetros de altura, pero su biomecánica para absorber esa caída es mala, es tan importante como que tenga la fuerza para poder soportar la caída en sí.
¿se entiende? Porque nosotros cuando hablamos de física hablamos de una descomposición de fuerzas, quiere decir que tenemos distintos tipos de esfuerzos que se modifican en función de cómo se direccionan en el cuerpo mismo. Para dar un ejemplo, no es lo mismo caer y que la fuerza vaya perpendicular de abajo hacia arriba cuando la devuelve el piso, ¿sí? Que vaya de manera en diagonal si la tibia se trasladó lo suficientemente hacia adelante, como cuando hacemos una sentadilla profunda. Y no es lo mismo que el impacto se absorba con un desplazamiento de la cadera hacia abajo a que la cadera quede rígida porque no tiene la posibilidad la tibia de ir hacia adelante, no tiene la flexibilidad del isquio y sóleo para acompañar ese movimiento. Entonces, es tan importante la fuerza, tanto en la zona media como en los estabilizadores, como darle la posibilidad al atleta que entienda cuál va a ser la mecánica de amortiguar la caída de su peso y poder aprovechar de manera eficiente esa caída para volver a saltar hacia adelante o hacia arriba. Con respecto a lo que tiene que ver con el calcio en función de los chicos, la pliometría bien dosificada puede ser buena porque le va a dar, obviamente, argumentos para incorporar calcio y mejorar las articulaciones como tobillo. Lo que sí hay que tener en cuenta que si la dosificación es incorrecta, el impacto es demasiado y pasa de ser algo beneficioso que lo ayuda a incorporar estructura ósea a tobillos y tal, sino que va a pasar a solidificar lo que son los cartílagos, que es muchas veces lo que les pasa a las chicas que están en gimnasia artística. Son 200, 300, 400 saltos semanales, que son extremadamente pliométricos, si uno lo mira, son tiempos muy cortos, caen desde alturas muy grandes, desde edades muy tempranas, y ese sucesivo acúmulo de volumen en el salto les obliga a ese cartílago de crecimiento a irse solidificando como adaptación. Ahora, si el volumen es bien controlado, tanto desde la pliometría, desde el fortalecimiento articular, desde el entrenamiento de la fuerza, vamos a encontrar beneficios, pero por todos lados. Hoy por hoy se habla mucho del entrenamiento de la fuerza en niños y en jóvenes, y a mí me parece bárbaro y lo apoyo, pero creo que también se está empezando a descontextualizar cuando vemos a chicos levantando cargas maximales en serio. Entonces, una cosa es darle reclutamiento, capacidad, control motor, un montón de beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza a un chico, que lo podemos aplicar desde un sprint, desde que aprenda a hacer un pique, desde que aprenda a saltar lo más alto que pueda, desde que aprenda a colgarse, a otra cosa que un chico de 8 o 10 años se ponga a levantar una sentadilla maximal con muy poca margen en nivel de percepción del esfuerzo, en función del Borg. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Y hablando de atletas adultos, ¿hay formas Sí. de potenciar esas articulaciones para prevenir lesiones? Directamente en el taekwondo, que hay movimientos eh, rarísimos y no es que son todos movimientos lineales, Uh-huh. sino que puede haber torsiones con salto, con escapándose hacia atrás y rebotando contra algo y cayendo, por ejemplo. Eh, con respecto al taekwondo, y en adultos mayores yo lo dividiría a grandes rasgos en dos poblaciones. El adulto mayor que no hizo taekwondo y que se integra de adulto, teniendo en cuenta su historia deportiva. ¿Por qué? Porque por ahí la persona tuvo una historia deportiva riquísima, hizo natación, fútbol, como muchas personas mayores. En otras épocas era como el padre los mandaba al club a que hicieran todo lo que pudieran, básquet, fútbol, tenis, pádel, y va a tener un control motor totalmente distinto a por ahí un adulto mayor que, si bien va a arrancar taekwondo, no tuvo ese registro durante toda su niñez y adolescencia, y le va a costar muchísimo. Eso sería por ahí la primera división, para un lado. Para otro lado, el adulto mayor que hizo taekwondo toda su vida, que empezó, o sea, a los 8 o 7 años y hoy tiene 60, 70, tiene una masterización del gesto totalmente distinta.
con lo cual... Yo te preguntaba con el deportista de élite, ponele si tenés uno de 25 o 30 años que está en su máximo nivel. Sí. Con respecto a eso, a ver, un deportista de 25 o 30 años, lo que vas a tratar es mantener la estructura lo más sólida posible. Vas a usar pliometría como argumento por un lado, y después todo lo que es entrenamiento, vas a darle solidez a esa estructura para que pueda soportar la intensidad del combate. Ya no te Y hay vas a forma preocupar. En función de prevención de lesión, el entrenamiento de la fuerza es uno de los ABC. O sea, el tipo tiene que entrenar la fuerza en función del deporte. No necesariamente se tiene que someter a 200 kilos de sentadilla o 100 kilos de sentadilla. Se va a someter a la cantidad de kilos que pueda ejecutar a la mayor velocidad posible. Hoy por hoy ya se habla de lo que es el BBT, que es entrenamiento basado en la velocidad y no entrenamiento basado en la percepción por RM o por porcentaje, porque vos lo que vas a buscar es que el atleta pueda generar la mayor velocidad. Por esto que decíamos, que después los músculos van a tener que trabajar a una determinada velocidad y van a tener que estabilizar a una determinada velocidad los segmentos. Entonces, prevención de lesión, por un lado, obviamente todo lo que tiene que ver con bases inestables que le dan recursos a los usos neuromusculares y a todo lo que tiene que ver con la estabilidad, por un lado, sí. Por otro lado, el entrenamiento de la fuerza en una base estable donde le permita al tipo poder generar fuerza y poder levantar los kilos a la velocidad correcta. En función de edades tempranas, está bueno lo que aclarás como carga. Una cosa es meter a un chico de 8 o 9 años en un entrenamiento riguroso de, por un ejemplo, 100 saltos diarios o 300 saltos semanales o lo que fuese, y otra cosa, como decís vos, enseñarle el gesto, o algo que por ahí la mayoría acá hicimos, jugar a la rayuela. Y como vos pensás, jugar a la rayuela es un juego pliométrico, estás saltando de manera unipodal y en dos pies constantemente, y no tenés ningún problema. El problema es que la altura de salto es lo que trazás en el piso. Claro, ¿Sí? yo pongo a lo sumo un step chico, muy chico, Sí. ¿tá? Como para que, bueno, de ahí caigan con los metatarsos primero. Claro. Entonces, por ahí en niños de 8, 9 años, 10 años, hacerlos jugar a la rayuela, que generalmente cuando tienen una percepción de fatiga dejan de jugar, se aburren, no le puedes poner un volumen, decir vas a saltar, no, juegan un ratito, y vos ya le empezaste a dar al músculo esa capacidad de entender la respuesta. Pero hablando de edades tempranas, tendríamos que también pensar en hasta enseñarle a correr. Hoy los chicos no saben por ahí correr, no saben saltar, no saben arrojar un objeto. Nosotros nos criamos jugando al quemado, en las plazas y tal, entonces tenemos otra motricidad. Y los chicos por ahí, sobre todo en ciudad, están mucho más guardados en las casas. Pero sí comparto totalmente de que un chico de 9, 8 o 10 años no puede someterse a un entrenamiento riguroso de la pliometría. Tiene que empezar de a poquito. Hoy tendrás argumentos. Saltar a la soga es recontra pliométrico, pero no es un entrenamiento en sí, no tiene una dosificación de salto. Gracias. No, por favor. Y está bueno complementar ese ejercicio con, por ejemplo, algún tema de foco. Sí, el foco para mí es fundamental desde... Si un chico en su deporte de combate no tiene foco, es como sacarle la pelota a un jugador de fútbol. Listo. Si no le podés enseñar a patear, a golpear, a moverse... Pero digo, en el propio ejercicio, digo, que esté incluido, gracias. Claro, cada 4 o 5 saltitos hacia adelante y después le querés dar un gesto del deporte, ya lo vas educando. Gracias. Pero es educación, no es entrenamiento, por ahí como para separarlo, ¿no? Entonces, dijimos que hay componentes que tienen que ver con la física mucho más de lo que nosotros teníamos en cuenta, como puede ser la fuerza de acción, de reacción, y lo que tiene que ver con las fuerzas de fricción que van a estabilizar los segmentos. Sobre eso tenemos que hablar de lo que es energía cinética y energía potencial elástica, que van a ser los dos conceptos fundamentales de la física que empiezan a introducirnos en el campo de la pliometría. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento, para decirlo de una manera
coloquial. Y la energía potencial elástica es la que tiene un objeto que se deforma, como puede ser una bandita elástica, que cuando uno la estira, conserva la energía cinética del movimiento en la deformación de la bandita, y cuando uno la suelta la libera en energía cinética. Entonces, el músculo o la persona va a tener una energía cinética al caer, ¿sí? El músculo va a aprovechar esa energía cinética en la deformación propia a medida que va amortiguando la caída, va a generar una energía potencial elástica que, mediante lo que son usos musculares, va a generar una contracción repentina y va a liberar esa energía potencial elástica en un salto mucho más fuerte. Ahora, está interesante cómo en este cambio repentino que se llama SEA, ciclo estiramiento-acortamiento, estos usos neuromusculares accionan de manera refleja para prevenir una lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que en primera medida nosotros caemos. Cuando amortiguamos se genera un estiramiento. Los usos neuromusculares detectan ese estiramiento, generan una contracción repentina, lo que hacen es cambiar de estiramiento a contracción, ¿sí? De fase excéntrica a fase concéntrica, muy repentinamente, ¿sí? Y aprovechar a liberar esa energía elástica que conservó el músculo mientras amortiguaba. ¿Se entiende? Por eso, esa energía elástica que se libera rápidamente, nosotros la podemos aprovechar y, como dice Sargsovsky, potenciar el nivel de fuerza del sujeto. Por otro lado, por la velocidad de la acción, vamos a tener una sincronización de fibras neuromusculares de muy alta calidad, con lo cual lo que va a accionar son justamente las fibras que mayor producción de fuerza tienen y mayor capacidad de realizar el gesto tienen. Entonces, estamos usando la mejor manera, la mejor posibilidad del músculo de desarrollar la potencia, intermediando por algo que está generado básicamente para prevención de la lesión, como es el uso neuromuscular. Donde nosotros nos pasamos con la carga, no va a poder generarse eso, y vamos a estar produciendo directamente una lesión. Entonces acá es donde, ¿por qué pongo como concepto es una herramienta o es un arma? Porque estamos jugando fino con la potencia del sujeto. Y cuando uno se mete en potencia y se mete en calidad, tiene que tener cuidado porque de la potencia a la lesión, los pasos son la nada misma. ¿Se entiende? En ese sentido, yo soy bastante cuidadoso en función tanto del volumen como la altura que voy a seleccionar en las vallas, porque la altura de la valla me determina la altura a la que va a caer mi atleta, y si va a tener la posibilidad de utilizar correctamente esa energía potencial elástica. Entonces, como dijimos, la energía cinética es la que posee un cuerpo debido a su movimiento, ¿sí? Por otro lado tenemos la energía potencial, que es la que conserva el objeto debido a su posición, y la energía potencial elástica es la energía mecánica o potencial que almacena el cuerpo mediante la deformación. Y por último tenemos el SEA, que es la capacidad de generar un impulso de fuerza elevado inmediatamente después de un estiramiento. ¿Ok? Entonces vamos a usar estos 4 conceptos para generar la potencia del atleta, lo mejor de su rendimiento. Y hasta ahora venimos hablando de física, pura y exclusivamente de física, energía cinética, energía potencial, capacidad de recibir un esfuerzo y poder aprovecharlo, capacidad de poder generar mediante la estructura, estabilizar esa estructura y que la fuerza que vamos a aplicar no se vaya en fuga, por así decirlo, de la estructura, y la podemos implementar en un salto hacia adelante, hacia arriba o en una patada. Entonces, dentro de la pelometría tenemos como organización o manera de ver, por un lado, la calidad de la fibra, que dijimos que vamos a tener que involucrar fibras de altísima calidad, para que en ese tiempo mínimo en que el uso neuromuscular genere esa contracción miotática, puedan acoplarse. Por otro lado, vamos a tener que a los músculos estabilizadores educarlos en esa acción para que la puedan estabilizar en la cantidad de
de tiempo conveniente, vamos a tener que generar un reclutamiento y una sincronización, y vamos a aprovechar, obviamente, como dijimos, los reflejos miotáticos y la elasticidad del músculo para poder generar esa energía potencial elástica. En definitiva, tenemos factores nerviosos, por un lado, y factores relacionados con el estiramiento, por el otro. Entonces, vamos a generar mejoras en el impulso nervioso. Básicamente, la cantidad de impulso nervioso que emite el sistema nervioso central. Mejora en los tiempos de transición, o sea, cuánto le toma al cuerpo pasar del estiramiento a la contracción repentina, ¿sí? Y una mejora del aprovechamiento del factor elástico, ¿sí? Esos son los 3 pilares que vamos a estar aprovechando a nuestro favor en función de la pliometría. Y ahora vamos a pasar a los testeos, pero antes de pasar, los escucho si tienen preguntas, consultas, y hasta ahora viene todo medianamente claro. Cuando hablamos de reclutamiento de fibras musculares, Sí. Cuando estoy haciendo el entrenamiento pliométrico, Sí. estoy tratando de también reclutar más fibras rápidas, o sea, transformar fibras lentas en fibras rápidas. Lo que tiene que ver con la transformación de fibras lentas en fibras rápidas, yo no lo usaría como método pliométrico. ¿Por qué? Porque el método pliométrico va a aplicar directamente sobre las fibras rápidas. Las fibras lentas no llegan a accionar. ¿Se entiende? Está bien, o sea que el reclutamiento no voy a tener, en transformación de fibras no voy a tener, siempre voy a trabajar sobre lápidas. Siempre vas a trabajar sobre las rápidas. Los impulsos nerviosos viajan por los axones. Transformación no voy a tener. Está bien, perfecto. No, porque el impulso nervioso viaja por los axones, y los axones determinan a qué fibra viaja el impulso. ¿Se entiende? O sea, para que un impulso nervioso de 180 Hz vaya, va a usar un axón determinado, un cable determinado. Un axón de menor impulso no va a poder circular. Entonces, siempre que el impulso llega, va a llegar a las fibras que tienen la posibilidad de recibir ese impulso de esa intensidad. Por eso es importante la educación del cuerpo en poder estabilizar de a poco en esa, ¿cómo se llama? En ese tiempo tan corto. Está bien. O sea que las intervinientes son nada más que para acción del gesto y para estabilización en las fibras rápidas. Las lentas no intervienen en nada. No llegan a intervenir, no. Perfecto. Ese es el... Por ahí. No, por favor.